Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 18 de julio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales retrocedieron luego de incidente aéreo en Ucrania, que genera algo de aversión al riesgo en los mercados, descenso en acciones, sobre todo en acciones europeas, y digamos que esto mitiga un poco la toma de riesgo, frenando el avance también para las economías emergentes o incluso algunos activos que tenían tendencia alcista. Y básicamente la caída del vuelo de Malaysia Airlines generó tensiones entre Occidente y Rusia que se incrementan después de también adoptarse sanciones. Así que básicamente el panorama es de riesgo por Rusia, Ucrania y la zona. Y acciones locales mantienen indecisión en medio de resultados empresariales. Cemex Latam Holding, la que más cayó ayer tras presentar resultados del segundo trimestre, y básicamente el panorama de incertidumbre también lo mantiene dentro del comportamiento lateral de indecisión entonces en el mercado local. Ya lo revisaremos en gráficas. El índice de manufactura de la Fed de Filadelfia mejora en julio de 17.8 a 23.9. Los datos económicos de Estados Unidos continúan siendo sólidos. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo se mantienen cerca de los 300.000, en 302.000, también sin mayor variación frente a la semana anterior. El único que sí decepcionó fueron las construcciones iniciales, que para junio bajan de 1 millón de viviendas año a 893.000 viviendas año. Por ahora se mantiene entonces la expectativa de ascenso de tasa de interés para el primer y segundo trimestre de 2015. Por ahora el mercado no cambia de perspectiva. La próxima semana conoceremos, según el desempeño del IPC, si la perspectiva o las probabilidades de cambio en tasa de interés se modifican. El VIX presenta fuerte ascenso en el día de ayer. Ese ascenso es significativo básicamente por el panorama de riesgo en Rusia, fuerte ascenso en la volatilidad. Si pasamos de 18 ya podría haber un cambio de tendencia. 16-18 será la zona que nos permitiría decir esto pasó de ser una corrección a un temor mucho más fuerte en los mercados, así que hay o se incrementa la posibilidad de cambio de dirección. No obstante, pese a las caídas del día de ayer, la tendencia no es bajista para los índices de Estados Unidos. Recuerden que este se calcula con base en la volatilidad del Standard & Poor's 500, y pues cuando tengamos un ascenso por encima de 16-18 pues estaríamos hablando de unas correcciones más fuertes para los mercados. En cuanto a mercados asiáticos, cerraron la semana con indecisión, en ausencia de fundamentales y básicamente por temores por el panorama de tensiones con Rusia. Y en cuanto a mercado europeo y otros, inician con caídas en medio de tensiones con Rusia. El mercado más afectado ha sido el mercado europeo, y en una jornada ausente de fundamentales se mantiene entonces la presión bajista en los índices de la zona. En cuanto al mercado colombiano, Fitch mejora perspectiva de calificación de Grupo Argos a positiva, mantiene la calificación AA+, así que pasa de estable a positiva la perspectiva. Esto le da un impulso entonces a Grupo Argos. Vamos a ver cómo se traduce eso en análisis técnico y si es más fuerte el impulso de esta noticia o del panorama de incertidumbre internacional. Lo haremos con los niveles de análisis técnico. Recuerden que los fundamentales dan la dirección y aclaran el panorama de cuándo y hasta dónde el análisis técnico. Noticias del día. Hoy iniciamos la mañana escasos de fundamentales, pero a las 8:55 tendremos sentimiento del consumidor de Estados Unidos y 9 de la mañana índice de indicadores líderes. Podrían continuar con buenas noticias, pero recuerden que se mantiene el panorama de incertidumbre por lo que está sucediendo en Europa. Para la próxima semana, importante, tenemos IPC y datos de mercado inmobiliario de Estados Unidos, sobre todo el IPC, para determinar la probabilidad de cambio en la tasa de la Reserva Federal. El mercado local conocerá la producción industrial y ventas al por menor del mes de mayo, y el mercado seguirá atento a utilidades empresariales. Ya Cemex Latam Holding publicó en el día de ayer, y la próxima semana ya tendremos resultados empresariales de la mayoría de las compañías. El lunes les presentaremos el resultado, y todos los días en comité estaremos analizando cómo salen los resultados de cada una de las compañías. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían debatir entre panorama de utilidades empresariales y riesgo político internacional. Así que básicamente los datos económicos siguen siendo buenos. Las utilidades empresariales están un poco mixtas. Pues básicamente tenemos algo de indecisión en términos de utilidades empresariales en los Estados Unidos. Algunos van mejorando, otros no tanto. Y digamos que para el día de hoy lo que sigue sería otra vez indecisión. Los buenos datos económicos chocarán con el panorama de riesgo en Rusia, así que no se descarta que el panorama sea de indecisión con leve presión a la baja. Lo que hay que estar pendientes es si hay cambio de tendencia
y lo sabremos bien sea esta jornada o la próxima. Y mercado local podría cerrar la semana con indecisión, espera resultados empresariales, se mantiene entonces dentro del panorama lateral ante la incertidumbre en los mercados internacionales y a espera de los resultados del segundo trimestre. Veamos qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones desciende en el día de ayer, la tendencia sigue siendo alcista, llegó a la zona de soporte de los 17-16,900. Dependerá de esa zona si rompemos los 16.900, el cambio de tendencia y el posible descenso hacia los 16.300, 16.200. El volumen se ha incrementado en las últimas dos jornadas, lo cual agrega un poco más de presión bajista. Solo rompiendo los 17 al alza podríamos anular la presión a la baja. Estamos contra soporte con probabilidad de ruptura de soporte ante el panorama de riesgo. Debemos estar muy atentos a esta zona a ver si cambiamos o no de tendencia. El IPSA continúa sobre los 3.900, así que continúa el movimiento de corrección. Si logra aguantar los 3.900 simplemente es una corrección para continuar con tendencia alcista. De lo contrario, si pierde los 3.900 volveríamos hacia los 3.800, 3.700. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, continúa también con ese panorama de corrección hacia la zona de los 16.800, 16.400, zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si aguanta esos niveles de precio podría volver a tener impulso alcista, de lo contrario ahí perderíamos lo que sería la tendencia alcista. 16.800 contra 16.400 como las zonas de soporte. Y el dólar ha venido ganando terreno en el mercado local. El mercado internacional no ha ganado tanta fuerza como podría generarse ante un panorama de riesgo tan fuerte, pero Colombia llegó a la zona de resistencia, el 70-80. Si hoy logra cerrar por encima de los 80, generaría la probabilidad de cambio de dirección de nuevo hacia los 1920-1930. Si no logra cerrar por encima de los 1880, estaríamos generando otra vez posibilidad de volver a buscar 1850 en comportamiento lateral. Estamos en zona de resistencia con presión alcista de corto plazo. Esta vela tipo hombre colgado muestra que están chocando los compradores y vendedores en resistencia, así que estaremos estar muy atentos a ver qué pasa con estos niveles, la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Si el riesgo internacional se incrementa, podríamos continuar hacia 1930, 1940 como niveles de resistencia. Por el contrario, si se rompe los 1870, podríamos volver a buscar 1850. Esos son los niveles para hoy en términos de dólar. Y el WTI se mantiene cerca de los 103. Bueno, ya descendió un poco a 102,88. Amanecía esta mañana otra vez en 103,50. Bastante volatilidad el día de ayer por tensiones Rusia. Pero, pues por ahora lo importante que será, si logra aguantar los 102, porque ayer hubo una volatilidad bastante alta, si logra aguantar los 102, aún puede volver a 105. Si pierde los 102, volveríamos a la zona de 98 como escenario probable. Importante los 102 ahora como el soporte del sesgo alcista tras el fuerte repunte en el día de ayer. No se descarta que la volatilidad en el petróleo continúe alta. Y el euro se ha aguantado hasta 35.20, son los mínimos de últimas jornadas, ahí trata de impulsarse, alcanzó un mínimo de 35.11, vuelve a 35.40, no puede definir tendencia, pero si hay ruptura de nuevo los 35.20, es probable que el descenso sea hacia los 34, el mercado sigue en la zona de soporte defendiéndose, pero una tendencia o presión bajista de corto y mediano plazo, importante ese 35.20. De lo contrario, si rompe el 35.40 al alza, podría avanzar a los 36, 36.10, 35.40 contra 35.20. Colcap, continuamos entonces 1700 contra, bueno, vamos a traerlo con, seguimos, traemos con nuestro graficador, 1700 y 1670, son los dos niveles, continúa la indecisión. Esta ha sido una semana con leve ascenso, pero con indecisión en la mayoría de velas, no ha roto ninguno de los dos niveles propuestos durante el primer comité de la semana. Así que estamos 670 contra 700. El que rompa primero nos daría algo de dirección. El mercado está bajo presión bajista, tanto por promedios móviles como un poco en MACD. Pero pues si rompe el 700 podría anular esa presión a la baja. De lo contrario, mientras esté por debajo del 700, si se rompe el 670, generaría la posibilidad de descensos a 650 y 600 como niveles siguientes de soporte importante. Estamos atentos a alguna ruptura que nos marque alguna tendencia. En cuanto a Bogotá, 70.000 contra 68 siguen siendo los dos niveles importantes. El día que haya ruptura de alguno de los dos niveles tendríamos algo de tendencia adicional. Por ahora no hay tendencia clara en bancos de Bogotá. Bolsa de Valores no marcó precio, no, sí, ayer fue 17, no es que me confundí con la gráfica de Bancolombia. Aquí tenemos Doji. En el día de ayer, algo de choque entre compradores y vendedores, se mantienen los altos volúmenes, básicamente hay espacio para llegar hasta los 25.60, 26.2,
Aún existe probabilidad de siguientes niveles de resistencia. El soporte de corto plazo lo vamos a modificar a 20, no, seguimos en 24.40. Si logra aguantar los 24.40, aún hay espacio para continuar ese sesgo alcista. Si pierde los 24.40, podría volver hacia los 23.60 y 23 como zonas de soporte. Importante entonces los 24.40 para el día de hoy. 23.60, 23 los siguientes niveles para soportes de tendencia alcista. Vamos con Celsia, que sigue la zona de indecisión sin romper los 6.080. 6.080 contra 5.920. 6.080, 5.920. El que rompa primero nos podría dar algo de dirección. Continúa la zona de indecisión. 6.080 es la resistencia de la presión bajista, así que si no rompe pronto ese nivel y por el contrario rompe los 5.920, podríamos estar descendiendo a 5.800, 5.600. Importante los 6.080 como el nivel de resistencia para Celsia. Cementos Argos trata de recuperar terreno después de las fuertes caídas de las últimas jornadas. No obstante, está por debajo de los 11.500. Mientras se mantenga por debajo de los 11.500, la presión sigue siendo bajista hacia los 10.500. Solo rompiendo de nuevo 11.500 podríamos tener avance hacia 12.500 como siguiente nivel de resistencia. Importante los 11.500, que era nuestro nivel de soporte, ahora se convierte en resistencia según la teoría de análisis técnico. Descenso en el día de ayer, se esperaba mayor volatilidad, pero pues como ya sabemos el mercado colombiano reacciona muy lento, los fundamentales de utilidades empresariales tampoco con mucho volumen. Importantes serán los 18, si rompe los 18 aumentaríamos la probabilidad de descenso hacia 16.300, 16.000, si aguanta los 18.000 tendrá que romper los 19 para volver a sesgo alcista. Está justo en la zona de soporte y definirá si el mercado considera que los resultados todavía permiten ascensos adicionales. De lo contrario, si rompe los 18 podríamos descender a 16.100, 16.000, un ajuste tras el descenso del segundo trimestre, pero pues digamos que dependerá de esos 18.000 que quiere interpretar el mercado frente a los resultados empresariales. 18 la zona de soporte importante para el día de hoy. Canacol continúan los altos volúmenes en Canacol. Intenta repuntar los 13 y aparecen vendedores con fuerza. El 12.000 fue el nivel que se colocó de soporte en el día de ayer y es el 12.000 el que se mantiene como soporte. Mientras esté sobre los 12 aún puede volver hacia los 13, 14 y continuar hacia los 15. Faltaría entonces, digamos que esa confirmación de cambio de tendencia, que sería aguantar los 12 y cerrar por encima de los 12.600. 12.600 el nivel de resistencia para cambiar, 12.000 el soporte para intentar el posible cambio de tendencia. Si se mantiene por debajo de los 12 perdería la fuerza de nuevo hacia los 11.000. Importante los 12.000 como la zona de soporte para el día de hoy, cerrar por encima del 12.600. Ni siquiera el 12.400 generaría la probabilidad ya de cambio de tendencia según análisis técnico. Vamos con Concreto, que en el día de ayer marca precio con algo de volumen, se mantiene relativamente alto los volúmenes y se mantiene sobre el 1500, 1470. Mientras estemos sobre 1500, 1470 la tendencia sigue siendo alcista. Solo rompiendo esos niveles de 1500, 1470 perderíamos la fuerza. Y si logra aguantar esos niveles, aún puede volver a 550, 580 como niveles de resistencia. Vamos con Corficol, que logra recuperar en el día de ayer los 38.500. En contra del resto del mercado, Corficol se está moviendo en completa dirección. Cuando el mercado sube, Corficol baja, bastante extraño. Pero si logra hoy mantenerse sobre el 38.500, es probable que pueda continuar hacia los 40. Si pierde otra vez los 38.500, existe probabilidad de descenso a 37 o incluso empezar a formar una zona de indecisión en esta zona. Este escenario está probable, pero pues vamos a ver qué pasa. Si en el corto plazo logra aguantar el 38.500 y avanza rápido, puede continuar con el sesgo alcista. Si empieza a oscilar y no define pronto el 38.500, hay posibilidad de comportamiento lateral antes de registrar un descenso hacia los 37. Entonces es importante los 38.500 para el día de hoy, tratando de recuperar de nuevo el sesgo alcista Corficol. Ecopetrol, soporte en los 3.260, 250, no, 260, bueno, 250, 260. Es la zona de soporte, logra aparecer compradores en el día de ayer, no obstante, pues claramente se evidencia un choque entre compradores y vendedores. Pero si logra aguantar el 3.260 hay posibilidad de volver a 3.400 y 3.670 en rebote técnico. Simplemente estamos en un movimiento de rebote, los compradores siguen intentándolo con 3.260 como la zona de soporte. Si pierde el 3.260 podríamos tener descensos hacia el 3.100 de nuevo. Entonces es importante ese 3.260 como soporte de corto plazo para continuar con el rebote técnico en Ecopetrol bajo el escenario probable.
Empresa Energía de Bogotá logra aguantar los 1550, mientras aguante los 1550 aún existe posibilidad de avanzar a 1600, 1650. Si pierde los 1550 podremos volver a la zona de los 1480. Importante el 1550 como la zona de soporte para Empresa Energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor, 1450 como la zona de soporte, mientras aguante aún puede volver a 560, 580, 1580 como niveles de resistencia, 1460, 1450 la nueva zona de soporte para Construcciones El Cóndor. Enca registró volumen en el día de ayer y ascenso, empieza entonces a repuntar Enca, el mercado preparándose para resultados empresariales. En este caso nos estaría mostrando que se está preparando con optimismo y dejemos el 11.20 como soporte. Si logra aguantar el 11.20 hay posibilidad de avanzar a 12.10, 12.30. Ya si rompe los 11.20 podremos volver a la zona de los 10.60 como primer nivel de soporte. 12.20 para intentar un nuevo movimiento alcista. Si lo pierden volveríamos al comportamiento lateral. 12.20 nuevo nivel de soporte. Se mantienen los volúmenes en Enca, lo que nos muestra que el mercado está optimista frente a resultados empresariales. ETB sigue aguantando el 4.80. Recuerden que el 480, 460 sigue siendo la zona de soporte de tendencia alcista. Mientras esté sobre esos niveles la tendencia sigue siendo alcista. Y si hay ruptura de 500 daría espacio para avanzar a 520, 540. Importante los 500 para avanzar 520, 540 como escenarios probables. Éxito continúa bajo presión a la baja. Ahora el 31.500 será la resistencia. Solo superando 31.500 podría anular la presión bajista. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, no se descarta que pueda buscar niveles cercanos a 30.000, 30.100, 29.900, donde está el promedio móvil de 200 periodos. Importante entonces esa zona de promedio móvil de 200 y los 30.500, 31.500 como zona de resistencia. Si supera los 31.500 podría volver a 33, 300. Vamos con Grupo Argos, mejorando entonces calificación. Así que mientras esté sobre los 22 existe la posibilidad de continuar a 22.800, 23.500, continuaría el sesgo alcista. Si rompe los 22 quiere decir que les importó mucho más un panorama de riesgo internacional, igual faltan los resultados empresariales y descenderíamos posiblemente a 20.800. Importante de nuevo los 22 como la zona de soporte que continúa siendo vigente. La mejora en la perspectiva pues obedece a sus BOSEAs, bonos obligatoriamente convertibles en acciones, que para 2015 se convertirían en acciones, disminuyendo entonces el nivel de endeudamiento y de apalancamiento de la compañía, dándole esa mejora en perspectiva. Importante los 22 para el día de hoy. Grupo Aval se mantiene bajo tendencia alcista. 1350 va a ser el nuevo soporte, mientras esté sobre 1350 aún puede volver a 400, 410, 350 el nuevo nivel de soporte. Solo perdiendo ese nivel perderíamos algo de la fuerza alcista. Grupo Sura se acerca a los 39.900 intentando devolver la presión bajista. Si logra cerrar por encima de 39.900 podría volver a sesgo alcista hacia 40.800, 41. De lo contrario, si rompe los 39.200 mínimo del día de ayer, podría volver a presión bajista hacia 37.400. Estamos con niveles muy estrechos, 39.900 contra 39.200, los dos niveles que determinarían tendencia. ISA. Seguimos con ISA, que continúa bajo presión. Bastante volumen en el día de ayer. Ese volumen nos da dos alternativas. Si logra superar los 9100, no hay ruptura bajista y podría volver hacia los 9500, 9800. Por el contrario, si está por debajo de los 9100, aún existe probabilidad de 8500. Si no recupera pronto esos 9100, la probabilidad se incrementa tras fuerte volumen del día de ayer. Importante los 9100 para anular la presión bajista. De lo contrario, la presión continúa hacia los 8500 como escenario probable. Isagen intenta recuperar, pero pues el escenario más probable sigue siendo lateral entre 3000 y 3100 y 3300 con 50% de probabilidad, o una estabilidad en la parte media, que es lo que se está viendo en los movimientos anteriores. También en la super salió que, y gracias Mauricio por acordarme, que ISA gana nueva convocatoria para ejecutar proyecto en Montería. Eso le podría dar alguna fuerza, pero recuerden que el fundamental se combina con los técnicos, así que si el fundamental es importante, lograríamos cerrar por encima de los 9100. De lo contrario, la presión bajista podría continuar independiente de los fundamentales. Vamos con mineros. El oro está en $1.308 la onza, retrocede un poco frente a jornadas anteriores. Seguimos 2.900 contra 2.700 en los niveles, no marca precio en el día de ayer. Nutresa, aguantando los 27 es importante ese nivel. Si logra aguantar los 27 hay posibilidad de volver a 28.
pero si pierde los 27 no descartamos un descenso adicional como escenario probable hacia 26.200, 26.000. Importante entonces 27 contra 28, los dos niveles claves en lo que sería el lateral de Nutresa. Continuamos con preferencial aval, sigue la tendencia alcista, modificamos el soporte a 1350, bueno, dejémoslo 1350, 1340, mientras aguante esos niveles aún puede volver a 380, 400, si pierde esos niveles de 340 podríamos volver hacia la zona de los 1300, 340 sigue siendo el soporte importante. Preferencial Avianca Holding, 3940, 950 en su lateral, 3730 sigue ahí, retrocede en el día de ayer con bajo volumen. E importante los 3800, 840, dejémoslo. Hemos dicho que si él aguanta el 3840 es probable que intente cambiar la tendencia. Si pierde los 3840 seguiríamos posiblemente en comportamiento lateral, soporte 3730, resistencia 3940. Continuamos con preferencial Bancolombia, 28.000. Como la zona de soporte, aguanta en el día de ayer, sigue siendo vigente para el día de hoy el soporte, mientras esté sobre los 28 puede avanzar a 28.900, 29.100. Si rompe los 28 es una falsa ruptura y podríamos volver hacia la zona de los 27, 26.100. Importante los 28 como la zona de soporte para preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques no marca precio, desde el primero no actualizamos niveles. Preferencial Cementos Argos. Dependerá entonces de los 11.000, 11.100 si anula la presión bajista. Mientras esté por debajo de estos niveles, el sesgo sigue siendo bajista hacia 10.500, 10.400. Si rompe los 11.100 podría volver hacia los 11.800. Preferencial Da Vivienda, ya aparecen compradores en el día de ayer. No obstante, tendrá que cerrar por encima de los 30.000 para que los compradores vuelvan a tomar control del mercado. Importante los 30 en el día de hoy, de lo contrario, si no cierra por encima de los 30, la presión sigue siendo bajista hacia 28, 28.900, compradores defendiendo, evitando la ruptura del promedio móvil de 40, así que serán los 30.000, si se completa el pullback y vuelve a sesgo alcista o continúa bajo sesgo bajista. Preferencial Grupo Argos aguantando los 22. Recuerden que mientras esté sobre los 22 aún hay posibilidad de continuar con la tendencia alcista. Si pierde los 22 volveríamos a la zona de los 21, 2800. En cuanto a preferencial Grupo Sura, se aleja un poco de los 39, contrario a la ordinaria. Igual, 39.900 será el que defina si seguimos bajo presión bajista o volvemos al sesgo alcista. Vamos con PREC. Fuerte repunte en el día de ayer, un gap de ruptura. Ese gap se nos va a convertir en el nuevo nivel de soporte, el gap del día de ayer. Acerquémonos. Así que 35 es el nuevo soporte. Mientras esté sobre el 35 hay posibilidades de avanzar hacia los 37. En este caso va a ser el nuevo nivel 37. Si hay ruptura de 37 puedo avanzar a los famosos 38, solo rompiendo 38 volvería a la tendencia alcista. 35, mientras esté sobre 35 existe probabilidad de avanzar hacia los 37, 38 en la zona de resistencia más fuerte. Si pierde los 35 podría volver a los 32. Importante ese gap, el 35 le da fuerza al gap, así que mientras esté sobre 35 el sesgo es alcista. Perdiendo ese nivel, la fuerza bajista se incrementaría para Pacific Rubiales. Y para terminar, Valorem con algo de volumen continúa el avance hacia su siguiente nivel de resistencia, que está en la zona de los 350, 360. No se descarta leve toma de utilidad de los agentes, posible presencia de vendedores por llegada a resistencia en la zona entre 350 y 360. Puede continuar con el avance mientras esté sobre 340, puede continuar el sesgo alcista mientras esté sobre 340. Si hay ruptura del 360, podemos avanzar hacia el 375, siguiente nivel de resistencia. Entonces 340 para mantener el sesgo alcista, primera resistencia 350, 360, siguiente nivel 375. Bueno, así que en términos generales el mercado colombiano ha aguantado muy bien la turbulencia. Algunos activos continúan bajo tendencia alcista y han logrado avanzar pese a los descensos en los mercados internacionales. Así que mientras se mantenga la tendencia alcista, los avances pueden continuar y la tendencia será evaluada según los resultados empresariales que le darían más fuerza a este movimiento o no. Pasemos entonces a las preguntas. Bueno, en el mercado internacional los datos económicos siguen siendo buenos, tensiones en Europa siguen generando
ese problema de presión en los mercados, pero pues vamos a ver cómo se resuelve si el mercado quiere fundamentarse mucho más en la parte económica que en los conflictos. Todo dependerá de los soportes de corto plazo. Pasemos a las preguntas. Rusia, supongo que sanción con Rusia sube el precio del petróleo y la de Irak también. ¿Alguna reacción con el precio? Sí, la idea es que por ahora la tendencia del petróleo sigue siendo alcista, el 102 es el soporte, mientras esté sobre 102 la tendencia continúa siendo alcista para el petróleo. La noticia de ayer afecta a acciones locales. Recuerden el panorama de riesgo, pero por ahora no ha afectado. Recuerden que la tendencia sigue siendo nuestra amiga y la tendencia de cada activo será lo más importante por ahora. ¿A qué se debe un repunte cercano al VIX? El VIX, que es un activo bastante volátil, nos muestra la volatilidad de las opciones implícita de las opciones del Standard & Poor's. O sea, básicamente es un indicador de qué tan volátil está el mercado, y pues el incremento de la volatilidad del mercado generó ese ascenso del VIX. Es un activo bastante volátil que cambia con fuerza en términos porcentuales. No se escuchó Mineros y Nutresa. Mineros sigue siendo 2.900 contra 2.700. Nutresa 27.000 contra 28.000. Si logra aguantar los 27 aún sigue siendo sesgo alcista. Si pierde los 27.000 perdería la fuerza alcista. No alcancé a ver Corfi Colombiana. 38.500 será el soporte. Si aguanta el 38.500 podría continuar la tendencia alcista. ¿Cuándo los bonos de Grupo Argos se convertirán en acciones? ¿Habrá dilución? Exacto. La parte, digamos que por ahora hay mejora en calificación, porque habría un menor apalancamiento de Grupo Argos, pero cuando haya esa conversión hay una dilución, y por lo general esa dilución puede generar una presión bajista. Eso pues lo tendremos en cuenta para finales de este año o principios del otro año, cuando estemos cerca del proceso de conversión. ¿A qué hora sale el comité grabado? Por lo general está entre 8:30 y 9, no va a tardar 9:30 ya en YouTube. Bueno, creo que hoy no hay muchas preguntas. Recuerden que el sesgo sigue siendo alcista para la mayoría de activos, el índice con comportamiento lateral. Lo importante seguirán siendo los soportes, y la próxima semana esperemos tener más volatilidad y más fundamentales con los resultados empresariales. Muy buen día para todos.